Hola, hola. ¿Cuáles son los aprendizajes que nos dejan esta semana el mundo de la biotecnología y las inversiones? ¿Por qué tenemos revalorizaciones de más de un 100% durante la semana en tres compañías biotecnológicas diferentes? Y también, ¿qué podemos esperar y aprender de los fracasos del menos 45%? Quédate que hoy veremos los casos de Q, Centalis, Estrella y Replimium. Quédate que arrancamos el taxi. Bienvenidos a Taxi Biotech, un programa para conocer noticias y novedades del mundo de la biotecnología y aprender y conocer su impacto en la bolsa de valores. Los datos de acciones que aquí muestro son un síntoma del devenir de las empresas o sus ensayos clínicos y no constituyen ninguna recomendación de inversión. Esto es puro entretenimiento. Bueno, volvemos a nuestro formato clásico de los aprendizajes de las tres mejores empresas biotecnológicas de la semana, analizando por qué lo han hecho bien y si podríamos haberlo predicho para aplicarlo en el futuro. QE Biopharma, que subió esta semana un 170%, y lo hizo a lo grande porque publicó que la empresa Boehringer le inyectaba más de 7 millones de dólares por un hito de colaboración en el que la empresa alemana va a probar una de sus moléculas. Vale, muy bien. ¿Y qué nos cuenta el gráfico? Vamos a fijarnos en esta línea azul que he pintado aquí en medio. Y en estos dos momentos de aquí, donde tiene estas grandes subidas. La primera subida corresponde al acuerdo de colaboración con Boehringer el 14 de abril, donde además en esta nota de prensa nos decían que daban 12 millones de dólares en un pago inicial. Fijaos en este detalle aquí abajo en la capitalización de mercado. Marca un punto a partir del cual las acciones se disparan por ese acuerdo. Más adelante publica buenos resultados de su fase 1 y las acciones se disparaban un 30%. Pero el resto del año formaban un rango lateral y iban cayendo, hasta terminar por una caída abrupta en esta línea que he puntado de puntos rojos. Eso, en este punto, hacen una ampliación de capital de 10 millones de dólares, vendiendo acciones a 0,28 dólares por acción, cuando en ese momento las acciones cotizaban a 10 céntimos por encima. A mí eso no me gusta, nada que hagan eso las empresas, porque te la venden con descuento. Pero bueno, si nos fijamos aquí abajo en la capitalización de mercado, vemos que cuando se anunció la colaboración con Boehringer, las acciones subieron hasta 64 millones de dólares de market cap. Y ahora, como aquí en este punto han metido muchas más acciones en circulación, el precio de la acción está por debajo de aquella noticia aquí en 2025. Sin embargo, para compararlas tenemos que utilizar la capitalización de mercado aquí abajo, porque aquí se incluye el valor total de la empresa teniendo en cuenta la dilución que hicieron en diciembre. ¿Se entiende, no? Aquí vemos hasta dónde han llegado las acciones, vemos que se han quedado muy por debajo de donde estaba el acuerdo, pero si comparamos el market cap, vemos que ha subido por encima. Si además aquí quitamos este punto y analizamos hasta dónde subió la mecha, vemos que la mecha ha subido un 31% más. Que qué casualidad, que si aquí le sumamos un 31%, coincide, un 31%, coincide con el pico que se obtuvo después del acuerdo de Boehringer medido en capitalización de mercado. Así que esto nos sirve para aprender que en el futuro, si se repite una noticia similar, donde ha habido diluciones por el camino, hay que mirar la capitalización de mercado. Y la capitalización de mercado puede llegar a frenarse a un punto similar al precio anterior, pero no en dólares, sino en capitalización de mercado. Creo que se entiende, si no, decidme en los comentarios. Pasamos a la siguiente. Centalis tiene subidas locas desde enero de más de un 600%. ¿Cómo nos gusta ver esto en Biotech? Y esta semana subían más de un 100%. ¿Por qué? Bueno, esta semana subía porque nos dijeron que habían establecido una dosis definitiva de su ensayo para cáncer de ovario. En un ensayo que probaban las dos dosis diferentes y se han quedado con la de 400 miligramos.
Nos dicen que esperan resultados para final de año de 2026 y nos dicen también que el resultado intermedio que les da confianza para seguir con su pipeline y que a esa dosis tiene un riesgo-beneficio favorable. Sin embargo, no nos dan datos de efectividad y solo nos dicen que es bien tolerado. Además, todavía no cuentan con un ensayo controlado y eso esperan introducirlo ahora. Realmente esta noticia ya se esperaba porque el 6 de enero nos decían que esperaban la confirmación de la dosis para la primera parte de 2026. A ver, chicos, confirmar una dosis sin decir nada más, yo no lo veo muy difícil de lograr, es decir, es bastante fácil. Así que desde enero sabíamos que a mediados de año íbamos a tener una noticia de confirmación de dosis. Y ya vemos cómo han reaccionado las acciones. ¿Qué podemos sacar de aquí? Pues que empresas biotech pequeñas con hitos muy fácilmente alcanzables pueden tener esa revalorización loca, incluso sin dar ningún dato científico de efectividad. Porque ya solo con el de seguridad en fases muy iniciales puede ser suficiente. Así que aquí tenemos otro aprendizaje para el futuro. Y vamos con Estrella Immunopharma. ¿Sabéis por qué ha tenido este pico de más del 100%? Pues coincide con un análisis de una empresa de valorización de acciones, que la sitúa en $12 por acción, cuando ahora mismo cotiza a poco más de $1. Bueno, a 1,84. Estos de Sachs Research la sitúan como la nueva ola de las terapias CAR-T. Yo he ido aquí a su página web, pero no he encontrado el informe. Lo que sí podemos indagar es qué tipo de tecnología tiene Estrella. Vemos que su terapia más avanzada es un fase 1 en la típica terapia CAR-T frente a CD19 para cánceres sanguíneos. Sin embargo, en su caso lo que hacen es que utilizan la propia maquinaria de activación de la célula mediante CD3 para que la activación sea de una forma más fisiológica y evitar la tan temida tormenta de citoquinas. Parece que los primeros datos de su terapia van por esa dirección, indicando que es mucho más segura que los fármacos CD19 ya aprobados. En diciembre del pasado año nos avanzaron algunos de esos resultados e indicaron que tenían una tasa de respuesta completa del 100% en la cohorte de dosis más alta. La verdad es que el precio de la acción reaccionó bien ahí, subiendo un 32% en diciembre. Luego vino una venta fuerte por una ampliación de capital de más de un 10% de la empresa a inicio de año de 2026, para ahora recuperarse con ese informe que le sitúa al nivel de cuando presentaron los resultados científicos aquí arriba, que coincide también con el market cap, teniendo en cuenta la dilución. Creo que el informe se basa en una posible compra de esta empresa. Y a ver, no es descabellado, es una empresa muy pequeña, de menos de 100 millones de capitalización, con una solución a priori que sería ventajoso para las terapias que ya están en el mercado, y podría haber una compra. Sin embargo, son fases muy iniciales en biotecnología. La terapia puede fallar en cualquier momento, eso ya lo sabéis, pero ellos pronostican una revalorización de 1 por 10. El aprendizaje aquí vuelve a ser de nuevo que hay que fijarse en esos techos que se marcan justo cuando se anuncian buenas noticias científicas. En este caso, como hubo una dilución previa, tenemos que mirar el market cap. ¿Veis cómo justo el precio llega a chocarse con el límite del precio anterior? Y vamos, ahora sí, con el drama de la semana. Replimune, quien recibió una CRL el año pasado. Los inversores, aquí en el menos 82% por supuesto, los inversores interpretaron que fue por una persona que estaba en la FDA que ponía muchas trabas, Vinit Prasad. Cuando esa persona se fue, las acciones repuntaron un 200%. A medida que la empresa iba diciendo que las conversaciones con la FDA iban bien y volvían a solicitar la aprobación del medicamento, la acción se disparaba todavía más, hasta que finalmente, esta semana, la FDA tomó la decisión de seguir denegando la aprobación del fármaco de Replimune y hoy cae un 60% adicional a lo de esta semana. Agarraos. Además que la FDA lo ha explicado muy bien publicando una carta a todo lujo de detalle que no tiene desperdicio. Aquí nos cuentan cómo la FDA le fue diciendo a Replimune lo que pensaban de su ensayo clínico y cómo tenían que modificarlo para que la FDA viera si realmente es efectivo, cómo lo tenían que modificar sus controles, qué datos tenían que dar en el nuevo fase 3, etc. Al final nos cuenta
que Replimune les ha mandado los datos que han querido. Y además muy pocos, solo un 10% de los pacientes que hay en el fase 3, por lo que le siguen denegando la aprobación del fármaco. Leed si podéis esta carta. Os lo dejo como siempre el links en los comentarios, pero es que, de verdad, es que no tiene desperdicio. ¿Y cuál es el aprendizaje de esto? El aprendizaje aquí, en este caso, es que las notas de prensa que envían las empresas siempre van a tener el sesgo de la empresa y no nos podemos fiar del todo. Hay que buscar, como siempre decimos, los detalles para evitar comernos, pues ahora mismo, fijaos, vamos a ver cuánto vamos. Vamos en el menos 83%. Hay que cuidarse de estas caídas en biotecnología. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.